Ah, bueno, así después lo sube. Ahí está. Sí, 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 lo paso al canal de YouTube y después lo subo, y en el caso de que falte algún contenido de más, podemos siempre subir como refuerzo algunas de las otras clases que están grabadas, y siempre en la virtualidad se trabaja más con soportes y eso. Así que, bueno, 40 años de historia en 2 horas es una maratón, pero la intención, sí, la intención es que fundamentalmente podamos dar cuenta de esto que decíamos anteriormente, ¿no? Que cuando pensamos en un sujeto situado, tener estos elementos que hacen a diversos acontecimientos históricos nos permiten explicar por qué estamos hoy donde estamos y por qué está pasando lo que está pasando. Es decir, primero ubicar en primera instancia la procesualidad histórica, es decir, la historia, la historización de los acontecimientos nos permiten justamente dar cuenta, ¿sí?, de esto que denominamos los procesos históricos, ¿no? Los hechos, desde el positivismo se suele afirmar que el objeto de estudio del positivismo, de la sociología, de una perspectiva sociológica, es el hecho social, ¿no? El hecho aislado de la procesualidad y de la concadenación o de la relación existente con otras dimensiones de la realidad. Lo que pretendemos acá, de una perspectiva histórica crítica, es poder dar cuenta de que los procesos sociales, en los procesos sociales confluyen distintas determinaciones, distintas dimensiones de la realidad. Entendemos con un fuerte componente la dimensión económica, es decir, de la forma en que se materializa la práctica social, pero a la vez también de una dimensión de carácter política, de carácter cultural, de carácter social, de carácter religiosa. Todas estas dimensiones confluyen en los procesos sociales y dan cuenta de quienes hoy somos hoy como sujetos históricos, como sujetos sociales. Los contextos en los cuales realizamos nuestra práctica profesional son contextos que no son aislados o naturalizados, sino que son contextos producto y producido por la práctica social de los sujetos sociales que somos nosotros, ¿no? En ese sentido, un poco, digamos, ver como primer bloque qué es lo que entendemos por el modelo de acumulación por posesión o el modelo económico, político y social que denominamos neoliberalismo, nos permite también dar cuenta de por qué determinados procesos singulares, de sujetos singulares, se manifiestan de la forma en que se manifiestan. Entonces nos permiten, de alguna manera, dar cuenta o generar líneas explicativas de por qué mi vecina está subocupada, mi vecino de enfrente está desocupado, de por qué cuando hablamos de los programas sociales y de los recortes de los programas sociales se enmarcan en determinadas formas de entender las políticas sociales. Es decir, todos estos elementos que están dando cuenta del modelo económico, político y social que se abrió allá hace un tiempo, en la década del 70, no son dimensiones aisladas de los sujetos individuales, sino que nosotros como sujetos individuales, emergemos, ¿sí? Digamos, somos resultado de esa trama de relaciones, porque también nos insertamos dentro de esa trama de relaciones en la división social y técnica de trabajo de una manera particular, ¿no? Pertenecemos a un sector social determinado, pertenecemos a una fracción de clase determinada, y entonces asumimos en nuestra materialidad social determinadas condiciones. El texto de Cosic, que es un texto que cuando ustedes lo lean, ¿pudieron chusmear un poquito el texto de Cosic? El texto de Cosic es un texto complejo, ¿sí? Es un texto que cuando termine el año van a terminar de decir, ahí entendimos a Cosic. Pero más allá de eso, y ahí Esther dice que sí, que es así, más allá de eso, Cosic nos permite dar pistas o nos brinda pistas acerca de una pregunta
que nos hacemos todos los cientistas sociales y fundamentalmente quienes intervenimos en estas expresiones, en estas manifestaciones, la cuestión social, producto de la desigualdad, que a esta pregunta famosa de ¿qué es la realidad? Košić es un marxista checoslovaco, que pertenece a lo que se denomina dentro de las corrientes marxistas a la Escuela de Budapest. Es un marxista que ha puesto su acento en su construcción teórica en poder comprender los procesos sociales de una perspectiva histórica, pero aunando en esa construcción, esa noción, esa categoría de la realidad, ubicando los elementos objetivos, o que él denomina la materialización de la vida, ¿sí? La vida material, pero también dando cuenta de la vida espiritual, del mundo espiritual de los sujetos. Y señala que tanto ese mundo material como ese mundo espiritual forman parte de la realidad, ¿no? Como una unidad. Entonces, a mí se me ocurría, y esta es la pregunta que siempre hacemos cuando empezamos con el texto de Košić, que particularmente es el mundo de la pseudocompresión, vamos a ver 2 capítulos de Košić, que si yo les pregunto a ustedes qué es la realidad, en función un poco de lo que fuimos viendo y demás, ¿qué cuestiones se les ocurren responder? A ver, que no sea alguien que haya estado el año pasado, porque no vale, si no tiene ahí ya la delantera, pero ¿qué es la realidad? Si yo les pregunto así, a ver. Yo creo que hay 2 tipos de realidad. A ver. Que uno tiene que ver con el conocimiento cotidiano, conocimiento común que tenemos todos, digamos, todos conocemos algo, eso es real. Sí. Entonces, en función a eso, cuando vas transitando lo cotidiano, tenés una realidad, ¿no? Que está relacionado con las necesidades básicas, ¿sí? Con las relaciones afectivas. Y nada, con las cosas del momento, digamos, ¿no? Uno no está mucho como pensando más allá que lo que está transitando en ese momento. Después, en mi opinión, hay una segunda realidad que trasciende ese conocimiento común, que de repente te lo da el hecho de poder acceder a un conocimiento terciario, universitario, que amplía tu visión y tiene que ver más con esta realidad, con una conciencia social a su vez, ¿no? Como que a mí me gusta decirlo como un exceso de realidad. Entonces, cuando uno tiene ese exceso de realidad, ¿no? Cuando te das cuenta de la miseria humana, de la miseria del mundo, de esto que estamos hablando, de cómo avanza el neoliberalismo, que es muy pocas las herramientas que tenemos, digamos, y te encontrás laburando 12 horas o más de 12 horas fuera de tu casa para sobrevivir y decir, qué realidad de mierda, ¿no? Como decir, yo siempre hago el chiste de, si mi mamá estuviera viva, mira, la demando, porque le pido una indemnización por estar acá. Nada, lo digo así anecdótico, pero yo creo que es un poco así, que claramente es una realidad que uno no lo puede sostener, uno no puede estar viviendo todos los días pensando en esa realidad más trágica que es la realidad de la mayoría, solo que algunos se dan cuenta y otros no. Muy bien, Joana, me quedé con esto de la realidad trágica, los románticos de otra época, un poroto al lado tuyo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre acerca de la realidad? Vamos por ese lado, ahí falta afinar algunas cuestiones, pero vamos por ese lado. A ver, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la realidad? Yo considero la realidad como... justo estaba la compañera. Bueno, te cedo después. Discúlpame, Alejandra. Yo considero la realidad como una construcción y que termina siendo subjetiva, en esto que decía Yoa, que uno tiene una realidad que es la cotidiana y la que puede ver, y después hay como otra que pareciera más macro, que viene de afuera, que a veces es contradictoria con la propia realidad que nosotros vivimos, y que en realidad es como una construcción que se va haciendo, donde tienen que ver el aprendizaje y bueno, y todas las experiencias que nosotros tenemos. Pero lo pienso más como algo que se construye,
No sé. Yo creo que pienso la realidad como que hay una realidad común a todos, ¿no? Todos vivimos en una realidad, pero después hay realidades particulares. Yo lo tomo en el sentido de que si bien la mayoría necesitamos el trabajo, ¿sí? Para sobrevivir, para cumplir con lo que necesitamos, después hay realidades de cada uno de cómo es su trabajo. Yo siempre digo, salimos todos a trabajar, pero cada uno tiene una realidad en ese transcurso hacia su trabajo. Algunos esperarán colectivos, o algunos, como en este caso, salieron a trabajar y la realidad fue que se encontraron que las líneas estaban cortadas, otros irán en su vehículo, entonces como la realidad común de ir a trabajar es para todos iguales, después en la forma como llegamos es particular a cada uno. Para mí es eso la realidad, y es ahí donde uno por ahí tiene que dejar de mirarse a sí mismo y empezar a ver las realidades de otros también. Esa es para mí lo que pienso de la realidad. O cómo llevamos el plato de comida a nuestras casas. Esa es una realidad que todos lo tenemos que realizar para llevar el alimento a la familia, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo se basa ese trabajo? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi forma de pensar la realidad. Bien. Vamos arrimando el bochín, como dice el dicho. ¿Qué más? A ver. Para mí la realidad es algo que se puede palpar. Que, Bien, algo- que a base de hablo de palpar como un proceso de que se pudo haber estudiado, de que se puede procesar, de que se puede diagnosticar, de que se puede observar. Puede ser diferente para todos o igual para muchos, pero es algo que es perceptible, que se puede ver, que se puede analizar, que es algo como concreto. No está en el aire. Bien. ¿Algo Bueno, más? sí, yo creo que por ahí la realidad depende de la perspectiva de que se está mirando. Por ejemplo, un abogado tiene una realidad basada en la ley, el orden, el derecho, en lo que es legal, lo que no es legal. Por ejemplo, un economista o que no sé, que sigue a Adam Smith, por ejemplo, podría decir que la economía se basa plenamente en el liberalismo, en lo clásico, y bueno, por ahí nosotros los de sociales apuntamos más a Marx, a aplicar lo que es la praxis, lo modificable, que se puede modificar, que es todo depende de la historia. Creo que va por ahí. Bien. Bueno, a ver, ¿alguien más? Yo lo tengo enfrente a Nahuel, así que les puedo preguntar a Nahuel. Y acá está Ok. bueno porque acá tengo los Estaba nombres en de duda todos, si entonces los puedo decir con el nombre. responder o no. Hasta que me mandó al frente, hablo. Bueno, en realidad es un poquito... Está bien. es No, un yo poquito- creo que la realidad Dale. es algo que se desarrolla y se construye Bien. y que a su vez también nos interpela a todos, ¿no? Pero también adhiero por ahí un poco a lo que dice Martín, que también la realidad, si bien hay como una realidad más macro, que es la que nos interpela y nos atraviesa a todos, también depende de la perspectiva de quien nos mire, que también creo que van marcados y está condicionado por, qué sé yo, por los recursos, por las posiciones, por las oportunidades. Bien, hay un poquito de todo eso dando vuelta. En primera instancia, desde la perspectiva histórico-crítica, la realidad es una. No hay distintas realidades. En términos objetivos, la realidad es una. En todo caso, la lectura que hacemos de la realidad depende con la posición que ocupemos, ¿no? Para hacer justamente la lectura de esa realidad. Una lectura tiene generalmente una perspectiva de clase, ¿no? O no, pero tiene una perspectiva vinculada al poder o el ejercicio del poder. Pero la realidad, en términos marxistas, existe independientemente de la interpretación que hagamos nosotros de la realidad. En términos objetivos, está, ¿sí? Está.
es un devenir, dice Cosic cuando habla de la realidad. La realidad es devenir. ¿Pero por qué es devenir? Porque justamente, y ahí recupero lo que plantearon también las compañeras, la realidad está construida socialmente. Si bien se presenta de manera natural, como cuando planteamos esta famosa frase, siempre, pobre siempre hubo y siempre habrá, es decir, una tendencia a naturalizar, a petrificar determinadas condiciones de la realidad, ¿sí? La realidad es construida socialmente, es decir, es construida por sujetos sociales. El tema es que tomar conciencia, que fue el otro elemento que apareció, tomar conciencia de que somos parte de esa práctica social, implica un proceso de desnaturalización, justamente, que es lo que un poco venimos señalando. Por ahí una de las compañeras señalaba que depende de las perspectivas, ¿no? Esto, volvemos a lo mismo. En términos objetivos, la realidad es una. La lectura que hacemos acerca de esos procesos puede adquirir distintas perspectivas o distintas posiciones, depende de nuestra ubicación en el escenario. Pero en términos objetivos, la realidad existe independientemente de que nos demos cuenta de eso, ¿no? Entonces, esta idea de que hay distintas realidades, o que tu realidad es diferente a la mía, desde la perspectiva marxista no existe, porque la realidad es una. En todo caso, la forma en cómo transitamos, en cómo deviene esa realidad, depende, nuevamente, de las posiciones que ocupemos en un estrato social determinado, en un barrio determinado, en función del trabajo que llevamos adelante, o del no trabajo, en términos de remuneración, pero la realidad es una. Pero bueno, obviamente aparece esta tendencia generalmente a decir, mi realidad no tiene nada que ver con la tuya, por ejemplo, ¿no? O la realidad del conurbano bonaerense no tiene nada que ver con la realidad, no sé, de San Salvador de Jujuy, cuando en realidad las formas en que se manifiestan estas contradicciones que venimos hablando cuando hablamos del modelo neoliberal, asumen particularidades territoriales, dadas por, no sé, justamente por el territorio, por las formas productivas que adopta una zona. Las lógicas urbanas tienen prácticas sociales que no tienen las lógicas del campo, por ejemplo, pero la realidad en su conformación es una. Entonces, ahí es interesante señalar, que no me acuerdo, creo que fue Vanessa, que planteaba que la realidad es aquello que se puede palpar, que se puede observar, que se puede percibir, ¿no? Y en realidad, ahí lo que señala Cosic, cuando habla de eso, cuando habla de estos fenómenos que se manifiestan, que generalmente aparece con posibilidades de ser observados, él habla que ese es el mundo de la pseudoconcreción, el mundo de los fenómenos observables, el mundo de los fenómenos externos. Y en ese sentido no señala que hay dos realidades. Significa, digamos, lo que señala es que tanto el mundo de los fenómenos, es decir, ese mundo que se percibe en el simple ejercicio de la observación, ¿sí?, como aquel mundo que forma parte de la comprensión más profunda de por qué sucede lo que sucede, forman parte de la misma moneda. Forman parte de la misma moneda. Es decir, el mundo de los fenómenos, dice Cosic, se presenta al sujeto, a nosotros como sujetos, como el campo en el cual ejercemos, dice, nuestra actividad práctica sensible, nuestra actividad inmediata. ¿Qué es lo que decía la compañera? Todas esas cuestiones que hacemos en nuestra vida cotidiana, que está directamente relacionada a poder generar, dice Cosic, a generar la realización de nuestros fines e intereses. Alejandra señalaba, me levanto, me lavo la cara, pongo la pava, voy a la esquina, tomo el colectivo, mi vecino va y, no sé, saca el auto. Es decir, estas cuestiones que aparecen con cierta regularidad, dice Cosic, forman parte del mundo fenoménico, el mundo de los fenómenos observables. ¿Sí? ¿Vamos bien?
el mundo de la práctica utilitaria y sensible. El mundo sería el mundo más inmediato. Por eso aparece esta afirmación de esta es mi realidad, ¿no? Ese mundo más inmediato, ese mundo que me otorga cierto marco de confianza, ¿sí? Dice, de confianza, dice otra palabra, esperen que, a ver, tengo el machete, dice intimidad, confianza y familiaridad. Ese mundo que se me presenta como el mundo más íntimo, más familiar, más del espacio, la confianza, más inmediato, es considerado por Kozik como el mundo de la pseudoconcreción. Ese mundo que está directamente relacionado, como decía la compañera de alguna manera, también a las posibilidades de dar respuesta a mis necesidades más inmediatas. ¿Sí? El mundo observable, pero también el mundo audible, ¿no? O el mundo que se puede hasta oler, ¿no? Si yo estoy en el barrio caminando, huelo y estoy pensando que alguien está haciendo un guisado, ¿no? O en algunos momentos, hace muchos años atrás, si lo pensamos en términos de modelo de acumulación, era más común, por ejemplo, en mi infancia, que los domingos era sagrado el asado. Entonces uno recorría el barrio los días domingos y olía asado. ¿Sí? Entonces, ese espacio de confianza, de familiaridad, fíjense, ¿no? Que no es solamente lo material, sino hay un mundo espiritual que también ahí entra en ese engranaje, en esas consideraciones, que dan cuenta de lo que Kozik denomina como el mundo de la práctica utilitaria, de la práctica sensible, inmediata. Sujeto fundamentalmente a esto que señalábamos recién, ¿sí? A la realización de nuestros fines, a la concreción de nuestros intereses. Como es el mundo inmediato, por eso aparece esta idea de la familiaridad, esta idea de la confianza o de la intimidad. Seguramente, digamos, en los primeros tiempos, en sus acercamientos, ya me dio calor, en sus acercamientos a la universidad, ese mundo de la universidad, de la institución universitaria, les parecía un mundo ajeno, una realidad diferente a la mía, ¿no? Entonces, en ese espacio no sentía, o no siento todavía, esa cosa de familiaridad, ¿no? Hasta de complicidad, ¿no? Que se hace manifiesto a medida que voy conociendo ese mundo inmediato, en el que paso más horas, de alguna manera, ¿no? No sé, voy 2 o 3 veces por semana, ya conozco el nombre de quien está en apoyo a alumnos, ya conozco el nombre, a ver, ¿de quién conoce el nombre? De las compañeras del centro de estudiantes, ya saben quiénes son, no sé, las rojas, se me ocurre decir como, empieza a haber como cierta familiaridad, ¿no? Entonces el mundo de la universidad empieza a ser también parte de ese mundo de práctica utilitaria, inmediata, ¿no? Donde yo empiezo a conocer que queda tal acá, digamos, para resolver algunas cuestiones, empiezo un reconocimiento del escenario, del contexto en el cual estoy. ¿Vamos bien? Ahora, yo no me pongo a preguntarme por qué suceden las cosas que suceden. Esto que decía, ¿quién lo dijo? Vane, ¿no? Vanessa, ¿vos dijiste que no podías andar por la vida? ¿Quién lo dijo? ¿Alejandra? ¿Janina? ¿Quién lo dijo? Que no podíamos andar por la vida cuestionándonos o interpelándonos todo el tiempo. Joana, vos lo dijiste. Joana. Claro. Bueno, es cierto. Imagínense si yo desde que salgo de mi casa estoy preguntándome por qué no tengo veredas, por qué no tengo gas natural, por qué el colectivo que tenía que pasar y cuarto pasa y 20, por qué el colectivo va lleno, por qué aumentó el colectivo en esta semana y resulta que si yo saco cuenta, no ando. No me estoy preguntando cuando me levanto a la mañana y abro la canilla, ¿no? ¿Por qué no tengo agua caliente? Por ejemplo. Por suerte no nos vivimos preguntando eso, sería una depresión. Claro, bueno, sí, bueno, ahí aparece toda tu perspectiva trágica sobre la vida,
Pero bueno, uno no anda Porque en la uno vida tampoco se anda permanentemente, preguntando, ¿eh? tampoco se anda preguntando constantemente lo bueno. O sea, ¿por qué claro. tengo esto? ¿Por qué tengo...? Cuando entiendo que usted lo que está queriendo decir es que cuando uno se pregunta el por qué, que no está constantemente cuestionándose cada paso de lo que va viendo en el transcurso desde que Exactamente. se levanta. Por eso es el mundo de lo inmediato. En ese mundo de la inmediatez, donde yo lo que hago es hago. No me estoy cuestionando por qué hago lo que hago. No me estoy cuestionando por qué tengo que ir a las 5 de la mañana a conseguir el turno de los 10 turnos de pediatría para atención de niños sanos. No, lo hago, punto. Sé que si voy al hospital público tengo que ir y sacar turno y me dan todos los turnos una vez por mes, tengo que estar a las 5 de la mañana para enganchar el turno con neurología infantil. Punto. No me estoy cuestionando por qué. No me estoy preguntando por qué suceden estas cosas. Entonces, es el mundo de la inmediatez, de una práctica utilitaria. Necesito resolver esto, lo resuelvo. No me cuestiono. No está la pregunta, ¿sí?, que da cuenta de esos procesos más profundos que explican por qué tengo que ir a las 5 de la mañana para que recibir uno de los 5 turnos de neurología infantil. ¿Se entiende? Perdón, profe, pero yo desde que empecé la carrera sí me empecé a cuestionar. No, bueno, pero estoy hablando no estoy hablando de justamente. Hay cosas que uno se empieza a cuestionar justamente la cuando ciencia y empieza a la aprender. filosofía, justamente la ciencia y la filosofía, dice Kozik, que son las que nos permiten, ¿sí?, tener una explicación, una comprensión de estos fenómenos. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso. Podríamos decir también que precisamente el no cuestionamiento es una construcción. ¿En qué sentido? En que en la medida que fuimos existiendo, digamos, en la sociedad, precisamente no se instaló la capacidad de cuestionamiento, sino más bien la capacidad de aceptación. Nosotros aceptamos lo que está dado cuando estamos acá, ¿no? Yo acepto lo que ya vamos está naturalizando, dado. digamos. Claro, quizás si se hubiese instalado un cuestionamiento permanente a cada cosa que se va instalando, por ahí la historia, no sé, podría llegar a ser otra, no lo sé, no pasó. Sí, también es cierto que cuando veamos más adelante la categoría de vida cotidiana, es imposible el levantarme y acostarme cuestionándome todo, porque sería imposible vivir, básicamente. Pero también es cierto que no en todas las perspectivas de las ciencias sociales se establece una perspectiva crítica para poder dar cuenta de que hay que desnaturalizar aquello que aparece naturalizado, ¿no? Entonces, uno se plantea, ¿no? Yo siempre, ahora que aprovechando que tengo el mate acá, creo que el año pasado, Esther está bostezando, mira, te mandé al frente, Esther, mira. Yo el año pasado, creo que el año pasado fue, o el anterior decía, bueno, les preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si pensamos en esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto? Un mate. Un mate, en términos de representación para nosotros del sentido común, es un mate. ¿Qué más pueden decir de esto? Cultura. También tiene una dimensión cultural, es decir, representa, ¿sí?, algo este mate para nosotros en particular. ¿Qué más podemos decir de este mate? A ver, de cómo está hecho. A ver. De madera, por ejemplo. Es un mate que está hecho de madera. Bien, ¿qué más? Las bombillas de metal. Una bombilla de metal que, por cierto, quema, porque mi hijo se llevó la otra, la que no quema se la llevó mi hijo que está cursando arriba. ¿Qué más? Bien. Tiene una bombilla que está, ¿eh? Es una bebida. Es una bebida, lo que está adentro, pero estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. ¿Qué más? A ver. Una construcción. ¿Eh? Una obra de... Una construcción, dice Martín. A ver, si ¿qué más? Una construcción, ¿de qué? Si vamos a lo sensible, el mate es acompañamiento, el charlar. Bien, si vamos a esa dimensión espiritual, a ese mundo, claro, van a encontrar que Kozik habla del mundo de las representaciones comunes. El mundo de las representaciones comunes dice que el mate es compañerismo, es amistad, es acompañamiento, es compartir, ¿no? Todo eso.
Pero ¿qué más es? ¿Qué más? A ver, ¿qué más ven acá? Pensamos en eso de los mundos, el mundo observable, ¿no? Lo fenoménico. Un árbol muerto. Un árbol muerto, un árbol muerto. Un pedazo de madera Trabajo. que puede ser un árbol muerto. Bien, ¿qué más? Trabajo. Le voy dando pistas. Ahí va con lo que dice Alejandra. Una taza, ¿Eh? una taza. Trabajo. Acá no es una taza, acá es un mate, Bueno, en términos de un vaso. representación. Alejandra dijo trabajo. ¿A qué te referís con eso? Y que alguien lo hizo. Alguien lo primero, como dice, no me acuerdo qué texto, primero lo pensó y después lo llevó, lo realizó. Tuvo primero un Sí, proceso ya sea de de forma- ideación, un proceso de ideación y un proceso de objetivación, Sebastián. es decir, de construcción de esto que es un mate. Acá Alejandra dijo que hay trabajo. ¿Qué más aparte de trabajo? Porque trabajo en términos marxistas es una categoría ontológica. Ontológica significa que es la capacidad creadora del ser humano por el solo hecho de ser persona humana. Hay una posibilidad de crear, de transformar la realidad. ¿Qué más hay aparte de trabajo? Entonces hay mercado, Hay mercado. ¿Por qué hay mercado, Vanessa? porque pasa a ser un objeto de venta. Bien. ¿Qué sería eso de objeto de venta en términos marxistas? Propiedad privada. Bien, mercancía, propiedad Una privada. mercancía, propiedad privada. Bien, ¿qué más hay acá? Horas Capital. de trabajo. Horas de trabajo. Bien, en este Capital. mate hay no solamente un árbol muerto, es decir, la naturaleza, ¿sí? La modificación de la naturaleza, sino también hay trabajo, y para afinar más dice, hay horas de trabajo. ¿Qué más hay acá? Creo que Plusvalía. Martín, claro, creo que Martín se Plusvalía hay, refería, porque si hay horas de Explotación, podría trabajo, decir. hay una explotación. Creo que Explotación, Martín, podemos decir también que. bien, hay Sí, plusvalía. creo- ¿Por qué hay trabajo? Porque ¿por qué hay plusvalía? ¿Qué tipo de trabajo hay acá? Hay alineación. alineado. Trabajo asalariado hay, Sí. seguramente. Creo que Martín Se han al hecho- decir que hay una construcción se refería a todo este conjunto de cosas que estamos nombrando cuando habla de eso, ¿no? Que tiene un proceso, que para este proceso fue extraído de algo, alguien lo hizo, Exacto. alguien lo materializa, alguien lo vende, Exacto. alguien lo promociona, Pero alguien lo si gana. no, pero dice Cosic que si no instalamos preguntas, es decir, si no tenemos la conciencia de que hay algo más allá de lo que se nos presenta, ¿sí? Si no está esa conciencia que está dada fundamentalmente con la ciencia y la filosofía, es decir, si no problematizamos, si no interpelamos aquello que se nos presenta como natural, el mate, ¿sí? Nos quedamos en el mundo de lo fenoménico. Y sin embargo, en cada una de las mercancías no hay absolutamente nada que no tengamos en nuestras casas que no sea producido por la práctica humana. Nada. Hasta el jardín, seguramente, si tenemos hecho, tiene que ver con el trabajo, con la posibilidad del ser humano, en su práctica social, de modificar la realidad. En cada uno de los elementos que tenemos en nuestra casa, hay trabajo socialmente producido. En cada una de estas mercancías hay relaciones laborales, relaciones sociales que están mediadas por un trabajo asalariado, por la posibilidad de la extracción de plusvalía, por las opresiones y las explotaciones, de diferentes maneras. En este mate hay condiciones de trabajo, no solamente trabajo asalariado, sino condiciones de trabajo. ¿En qué condiciones llevó adelante este trabajador, trabajadora, este mate? ¿Lo hizo solo? ¿Lo hizo conjuntamente con otros? ¿En qué condiciones están los trabajadores? ¿Están sindicalizados? ¿No están sindicalizados? ¿Ese trabajo es un trabajo que está blanqueado? ¿Es un trabajo que no? ¿Es un trabajo, si lo pensamos en términos neoliberales, precarizado? ¿Es un trabajo que está
en términos de contrato de trabajo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de este contrato de trabajo? ¿De 3 meses, de 1 mes, de 6 meses? ¿O no hay contrato de trabajo? ¿Es trabajo asalariado o es trabajo esclavo? Fíjense que detrás de este mate, ¿sí?, esto que se ubica como el mundo de lo fenoménico, ¿sí?, nos lleva, en la medida que podamos instalar preguntas, en la medida que podamos entender que hay algo más allá que lo que se nos presenta, a una serie de explicaciones que da cuenta de, por ejemplo, este mate. Hasta pensar, cuando hablabas, Vane, de la madera, del árbol, ¿de qué árbol? ¿De qué madera? ¿Qué procesos de deforestación? Que implican a la vez a otros trabajadores y trabajadoras en otras condiciones de trabajo. Fíjense, ¿no?, cómo se empieza a abrir esa espiral, solamente a partir del análisis de este mate. Todo el desarrollo teórico de nuestro Carlitos Marx es a partir del análisis de la mercancía. A partir del análisis de la mercancía, él hace todo su desarrollo teórico, que es lo que conocemos, ¿no?, como la teoría marxista. A partir del análisis de la mercancía. Es muy loco, digamos, yo lo doy todos los años y siempre me asombro. Es muy loco pensar que la síntesis de todas las relaciones sociales de un momento histórico, de alguna manera están acá. ¿Mm? Entonces, por eso cuando es importante esto que ustedes señalaban, de decir, no hay dos realidades, hay una sola realidad. Pero, justamente, dice Kozik, el fenómeno, ¿sí?, en el movimiento, en la manifestación del fenómeno, lo que estamos observando, ¿sí?, en la manifestación del fenómeno da cuenta, nos da pistas acerca de su esencia. Nos da pistas siempre y cuando interroguemos, siempre y cuando podamos instalar la pregunta, para ir a esas relaciones más causales que dan cuenta de esto. Yo pensaba, porque ya que estamos haciendo una virtual, ¿por qué estamos haciendo una virtual? A ver. ¿Cuál sería el fenómeno? El paro de colectivos. Un paro de colectivos. Razón Esto de es lo que que- aparece, ¿no? Primero lo que apareció, paro de colectivos. Claro. ¿Sí? Este es el fenómeno. Pensemos que ese fenómeno, ¿no?, que se manifiesta, ¿sí?, para nosotros es un elemento que aparece fragmentado en nuestra realidad. Es como que nada tiene que ver con nada, ¿sí? Aparece, dice, en un horizonte caótico, dice Kozik. Aparece como un hecho. Uno podría decir que por ahí uno ya no dice que es tanto un hecho aislado, porque vieron que dicen que, bueno, pasó esto, lo demás. Pero uno dice, ¿qué tendrá que ver lo que le pasó al colectivero, ¿no?, con lo que, no sé, pasa en mi barrio, por ejemplo, ¿no? Pensando en que, acuérdense que es una única realidad, ¿no? Entonces, primer acontecimiento que aparece, paro de colectivos. Es en el mundo de los fenoménicos, se expresa de esa manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Si tuviéramos que justamente develar ese fenómeno, a la vez nos presenta elementos de la esencia siempre y cuando lo interroguemos. ¿Qué preguntas le harían a ese fenómeno? A ver. ¿Y por qué hay paro de colectivos? ¿Por qué hay un paro de colectivos? ¿Qué más? A ver, vamos afinando. ¿Es paro de colectivos? Pregunta acá. ¿Paran Profe, todos o paran algunos? ¿Eh? paro de choferes. ¿Paran todos o paran algunos? ¿Cuáles son las líneas que paran? ¿Sí? ¿Cuáles son las líneas que paran? Acá la compañera te dice, no, tratemos de hacer preguntas, no afirmaciones. Estamos en un ¿Cuál es el proceso de motivo? indagación. ¿Sí? ¿Cuál ¿Para es el qué? motivo del paro? ¿Cuál es el motivo del paro? Fíjense, ¿cuál es el motivo ¿Qué del logran? paro de colectivos? ¿Qué quieren lograr con este paro? ¿Cuáles son los objetivos que se propone llevar adelante con este paro de colectiveros? ¿Qué más? Una que me hizo, afecta el paro? una ¿Cómo? que me hizo mi hija también es si va a durar todo el día.
¿Cuánto será el tiempo de duración de este paro? ¿Qué más? ¿A quién afecta el paro? ¿A quién afecta el paro de colectivos? ¿El paro de colectivos o el paro de choferes de colectivos? A ver. ¿Es un acontecimiento aislado o ya vienen pasando ¿Es un cosas? acontecimiento aislado o cómo podemos historizar esta situación? A ver, ¿qué más? ¿A quién afecta y a quién va dirigido también, no? Porque una cosa es a quién el paro afecta. Bien. ¿A quién afecta y a quién va dirigido el paro de choferes de colectivos? Fíjense que yo estoy cambiando. No dije paro de colectivos. Dije paro de choferes de colectivos. ¿A qué estoy haciendo alusión ahí? A los que trabajan en el Todos los transporte. A trabajadores. los trabajadores del transporte público. ¿Qué más? A ver. Porque ellos también se ven afectados. Estamos, Florencia, estamos indagando, no estamos indagando para adelante, ¿sí? Digamos, No. si se va a hacer justicia o como esto. Estamos tratando de desvendar qué hay detrás del fenómeno, ¿sí? No para adelante, si habrá o no habrá justicia, porque eso es en términos hipotéticos, ¿sí? Tiene que ver con otras cuestiones. Estamos pensando en ¿cuál es el sentido? ¿Qué otros elementos dan explicación de este fenómeno del paro de choferes de colectivos? ¿Qué más? A ver. ¿En qué consiste el paro? ¿En qué Por ejemplo, consiste el paro? Bien. ¿Qué más? ¿En contra qué está el paro? ¿Contra quiénes ¿Contra qué están o parando? contra quiénes es el paro? Bien. ¿Qué más? ¿Sabemos quiénes llevan adelante? Profe? ¿Sabemos quiénes llevan adelante el paro de colectivos? No. ¿Quiénes son los que lo llevan? Bien. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué yo pregunto quiénes son los que llevan adelante el paro? ¿Por qué? Porque no pueden ser los sindicalistas de los Bien, colectiveros o los mismos bien. Porque colectiveros que se necesito están saber cuál manifestando. es el componente, ¿sí?, de esos trabajadores del transporte público. ¿Están sindicalizados? ¿No están sindicalizados? ¿A qué sindicato pertenecen? ¿Pertenecen a algún sindicato? ¿Son autoconvocados? ¿Qué más? Joana, no te escuché. Sí, decía, ¿cuál era el mensaje o cuál era el reclamo, no? Porque se manifiesta en un paro, pero hay un reclamo detrás. ¿Cuál es el reclamo de los trabajadores del transporte público? Gonzalo, habías dicho algo y no te di bolilla. No, creo que había dicho lo que dijo recién, digamos. ¿Cuál es el reclamo y capaz qué incentivó a ese reclamo? ¿Qué incentivó ese reclamo? Tiro algo. Asesinaron anoche a un chofer a la madrugada en La Matanza. ¿Qué más? A ver. Pero después aparecieron otros reclamos, lo que era el atraso de pagos de sueldo, digamos, el fallecimiento de ese chofer fue como lo que detonó, pero después vinieron otras cosas, aparecieron a la luz también. ¿Con qué está vinculado el tema de la muerte, el asesinato de un inseguridad. trabajador en el horario de trabajo? Con la inseguridad. ¿Con qué más? La delincuencia. ¿Qué más? Si no estamos repitiendo el mismo discurso dominante. con las inversiones del Estado. ¿En qué? En seguridad. En seguridad. Con la falta de ¿Eh? La falta de inversiones. Bueno, La falta de hablamos, protección de ya seguridad. aparece el tema económico, ya estamos hablando de la Las falta de políticas inversión, económicas del la falta de Estado. presupuesto, ¿qué más? La ausencia de un... Las políticas. La del ausencia Estado, de una política vinculada a qué? Se decía, por lo que yo escuché, se decía de que estaba vinculada a las personas que se drogan y les falta la droga, eso es lo que decían los medios de comunicación. Bien, ahí aparece ya el sujeto que llevó Otro. adelante supuestamente el hecho, ¿no? Entonces hablamos ¿de qué? De pibes, ¿no? De pibes que se drogan. Estoy diciendo lo que ustedes dicen, ¿eh? Sí. ¿Qué es eso? Pibes que se drogan. ¿De qué estamos hablando ahí?
de la necesidad de un sistema. En Este términos, problema social es en términos de neto, en la criminalización, De la pobreza. en La en la justicia, el Estado penal. el Estado penal, bien. Fíjense fíjense, ¿no? Que una situación que se presenta como una realidad que nos resulta ajena, ¿sí? Que no nos es propia, que no está en el marco de la inmediatez, ¿sí? De la regularidad que nos acontece a nosotras, a nosotres, ¿sí? Empieza a generarse una línea explicativa que desnaturaliza el hecho como tal, que es el paro de los trabajadores, el transporte público de la zona oeste, ¿sí? Y empezamos a hacer distintas preguntas y a la vez responder a esas preguntas que nos permiten justamente develar distintas dimensiones que hacen a ese acontecimiento. Dimensiones que están vinculadas a un aspecto económico, dimensiones que están vinculadas a la presencia o ausencia o escasa de materia de seguridad, dimensiones que están vinculadas a la situación de pobreza y también de estigmatización de jóvenes, porque ya apareció que son jóvenes, que les falta la droga, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero también una dimensión que tiene que ver con las condiciones de trabajo, al descreimiento de trabajo de los choferes de transporte público. ¿Qué más? Al descreimiento de la palabra, de los ministros, de la política, de lo que se Bien, promete. volvemos a esto que decíamos de la crisis de representatividad, ¿no? Digamos, de esto porque lo que sonaba hoy en el corte era que se vayan todos, por ejemplo, haciendo alusión a esa frase que sintetizó un momento histórico también, que fue la 19-20 de diciembre del 2001, que vuelve, ¿no? Que, digamos, adquiere nuevamente una significancia en un espacio como este, ante una situación como la que aconteció. Fíjense que lo que estamos haciendo de manera muy sencilla, si tuviéramos un pizarrón, haríamos flechas por todos lados, íbamos abriendo, ¿sí? Y ese mundo fenoménico, ese fenómeno que se manifiesta en los medios de comunicación, empieza a adquirir una comprensión desde la ciencia o desde la filosofía a partir de las preguntas que podemos instalar. Sin embargo, esa comprensión no es una comprensión que acá se te vieron las preguntas. Nosotros hicimos un breve ejercicio. Podemos seguir y seguir y seguir horas y horas y horas, ¿sí? Y es mucho de esos elementos explicativos que aparecen de ese mundo fenoménico, tienen vinculación, ¿sí? Directa con todos estos elementos que estuvimos viendo en el bloque anterior. ¿Sí? Por ejemplo, en los medios de comunicación, apenas hay una noticia, es muy común que haya un supuesto experto que da su punto de vista como para argumentar, darle como cierta sustento, fundamento. Justificación. ¿Y qué dijo? ¿Algún experto escuchaste? No, esto no escuché mucho, solamente me basé en lo que escuché en la radio, pero por ahí algunos otros casos que hubo en la tele, por ejemplo, de esto de los chicos de los abusos y todo eso, Claro, vi sí, muchos ante abogados. caso Lucio, por ejemplo. Exacto, Los expertos, muchos abogados. Los abogados, digamos, vos planteaste el tema, ¿no? De la perspectiva de los abogados, nosotros desde el trabajo social, ¿no? La experiencia, ¿sí? El ser experto acerca de, ¿sí? Pero recuerden siempre que los expertos a los que llaman los medios de comunicación, acuérdense que las ciencias sociales no son neutras. No son objetivas. A los que les sirve. Exactamente. Necesitan un mensaje y este es el mensaje que van a dar. Exactamente. La justificación termina de alguna manera ubicándose en un posicionamiento determinado, ¿sí? Entonces ya cuando veamos Bourdieu vamos a ver el tema del discurso de los expertos, desde la sociología y demás, y ahí justamente para volver a plantear que no hay teorías que sean neutras. Nosotros cuando traemos esta perspectiva teórica al aula, la traemos porque tomamos posición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay expertos que ustedes van a ir escuchando seguramente en estos días en el marco del paro, que van a hacer énfasis, por ejemplo, en la seguridad. Entonces, en reforzar los mecanismos de control de lo que es el Estado penal, como bien señalábamos, que es una característica de este modelo. Sin cuestionarse la situación
de desigualdad y pobreza que señala Neto. Eso no se cuestiona, la pobreza está. ¿Sí? Lo que reforzamos son mecanismos de disciplinamiento, de penalización, de represión. ¿Qué es lo que están reclamando en términos del mundo de los fenómenos? Lo que se está reclamando es justamente eso. No pasa nada, no hacen nada, queremos más cámaras, ¿no? Como si las cámaras garantizaran la seguridad. Garantizan la seguridad y también garantizan claramente mecanismos de control sobre la población. Y proceso de estigmatización cada vez mayor, por ejemplo, de los jóvenes. No estoy con esto argumentando que bien que está, que vayan a matar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a nosotros nos compete poder tener un análisis más profundo de lo que acontece. ¿Sí? Para poder desnaturalizar eso que aparece como natural. Nosotros tenemos obligación de poder explicarlo en términos cientistas, en términos desde las ciencias sociales, de poder explicarlo, poder comprenderlo y explicarlo. Por eso es la pregunta y siempre la posibilidad de ir construyendo una respuesta. La pregunta y la posibilidad de ir construyendo una respuesta. Para romper, dice Cosic, con el mundo de las representaciones comunes, el mundo de los conceptos ordinarios que tienen que ver con el pensamiento ordinario, el sentido común de la gente, que seguramente anda diciendo hay que matarlos a todos, hay que ponerlos presos, seguro que son menores de edad, entra por una puerta y sale por la otra. Todas estas expresiones de representaciones comunes, del sentido común, nosotros tenemos obligación de poder justamente analizarlas desde una perspectiva diferente. Ahí dice, por eso insisto con esto de que la realidad de esta perspectiva no es que el mundo de los fenómenos y el mundo de la esencia son dos mundos diferentes. Forman parte de la misma unidad dialéctica. ¿Sí? Y el mundo de los fenómenos me muestra, ¿sí?, un aspecto de la realidad y me oculta otro. Fíjense, me oculta otro. ¿Sí? Pero a la vez el movimiento del fenómeno, ¿sí?, me da indicios de la esencia, siempre y cuando yo problematice, siempre y cuando yo interrogue, siempre y cuando yo entienda que hay algo más allá de lo que se me presenta. Hay algo más allá de lo que se me presenta. ¿Hasta ahí vamos bien? En términos de lectura, Cosic no es sencillo de leer, pero lo que estoy haciendo es dándoles como claves de lectura, ¿sí? Para que puedan, porque después tiene un vocabulario complejo, en términos de escritura va y viene, porque justamente trabaja la dialéctica en la construcción discursiva, escrita, trabaja la dialéctica, va y viene y complejiza el pensamiento, va y viene y complejiza el pensamiento, ¿sí? Por eso señala él también que cuando hablamos del mundo de la pseudoconcreción, él dice que el mundo de la pseudoconcreción, esto está, no me acuerdo en qué página, creo que la 32 o 30 por ahí, dice, es el conjunto de fenómenos, igual queda grabada la clase, conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano y la atmósfera común de la vida humana. Fíjense que es lo que estamos hablando, ¿no? Que llenan el ambiente cotidiano, ¿sí?, y la atmósfera común de la vida humana. Cuando hablamos de conjuntos de fenómenos, hablamos de el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, no solamente las condiciones de existencia materiales, lo que se ve o lo que se observa, sino también aquello que tiene que ver con lo que sentimos. Por ejemplo, uno puede plantearse, yo a veces digo, ¿no? Uno va caminando por las calles de la estación de San Miguel, y quienes conocíamos la estación antes, sabían que la estación estaba llena de pibes que consumían, digamos, generalmente epoxi, o bueno, estaban con la bolsita y demás, y había una tendencia a pasar y como que no existían.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que percibo y qué es lo que no? ¿Qué es lo que me indigna y qué es lo que no? También es una construcción social. Entonces, cuando hablamos de un mundo material, también hablamos de un mundo espiritual. Ya cuando veamos el texto de Heller sobre vida cotidiana, yo siempre insisto, las formas de amar y las formas de odiar también forman parte de ese mundo espiritual. ¿Mm? Entonces, yo por ahí intento siempre, si lo pongo o lo tensiono con lo que acontece más a nivel social en nuestro país, siempre aparece, o en los últimos tiempos aparece esta idea de los odiadores seriales, ¿no? ¿Quiénes son los odiadores? Y la verdad, yo soy una odiadora, si lo tengo que pensar en esos términos. Porque ahí también hay un sentido de la construcción, del sentido común, de que es solo el amor y no el odio. Y en realidad, lo que se invisibiliza ahí es que quienes ostentan el poder tienen odio de clase, nos odian. Por eso nuestras condiciones de vida son cada vez más precarias, más precarias, más precarias, y no les importa. No les importa que cientos de miles de ciudadanos, de migrantes que van desde África hacia Europa se ahoguen en el océano. No les importa. No les importa. Sin embargo, fíjense en cómo se construyen los discursos, pensando en este mundo espiritual, donde tiene que primar el amor y no el odio. Y yo, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Soy una odiadora serial, porque los odio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero digamos, voy a esto, ¿no? ¿Cómo se construye un sentido común determinado que también hace que determinadas después reclamos sociales, reclamos de derechos y demás, sean invalidados? Sean invalidados. Como por ejemplo, profe, cuando dicen pobreza cero, no sé, y hay un montón de chicos que se están muriendo de desnutrición acá en kilómetros nada más porque salís de capital, o mismo no sé si en capital, pero en las provincias hay chicos que se mueren de desnutrición. Sí, o que tienen malnutrición, digamos, cuando sabemos bien que la base de la comida está fundamentalmente a base de hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces hay situaciones de malnutrición. Les recomiendo una película para quienes tienen por ahí Netflix o la posibilidad de ver Netflix. Les recomiendo una película española que miré ayer y me gustó muchísimo porque confluyen distintas, se llaman Los Márgenes. Se las recomiendo. Después les voy a recomendar un par de películas latinoamericanas que también son muy buenas, como para que vayan también, ¿no?, dando cuenta de estas cuestiones. Hay cine social y político muy bueno que nos permite recuperar esto de lo cotidiano, pero siempre en relación con lo que acontece en términos macroestructurales, que es eso justamente el punto, ¿no? Lo cotidiano no es hijo de la nada. Lo cotidiano es hijo justamente de todas estas determinaciones que venimos conversando desde el principio de año. Entonces, básicamente, digo, para que piensen, un recorte chiquito, una de las protagonistas va a lo que sería una especie de servicio social, en realidad me parece que más tiene que ver con una ONG, a retirar cierta cantidad de productos para comer. Entonces le dice, bueno, te doy, no sé, arroz, no sé qué, y garbanzos. Y ella le dice, no, garbanzos no, por favor, porque son muy duros y gasto mucho gas. ¿Saben lo que más llega a los comedores y merenderos? Garbanzos. Sí, tal cual. Porotos las cajas blancos, que se dan esas en los arvejas municipios, duras, en redondas, los que tenés que ponerla de un día para otro, remojar, y después tardan 2 horas de cocción. Digo para que, ¿no?, vayamos como ubicando, ¿no?, esto en el mundo de los fenómenos, ¿no? Y cómo en la medida que podamos instalar las preguntas, ¿no?, en ese movimiento de lo fenoménico, nos da indicios acerca de la esencia.
acerca del por qué se manifiesta de esta manera, por qué se da de esta manera, por qué se da esto que se da. Profe, ¿Sí? sabe que en la época de, bueno, en la pandemia, en medio de todo el aislamiento, con un grupo de vecinos en una sociedad de fomento que a la vuelta de mi casa empezamos a hacer una olla para empezar a hacer comidas. Y se le pidió al municipio si nos podían proveer de mercadería, y primero había como no, porque la sociedad de fomento no pertenece a ninguna, no apoya a ninguna parte política. Claro. Y después, como vieron que venía bastante gente, empezaron como a querer hacer cara, ¿no? Y el presidente de la sociedad de fomento fue a buscar mercadería, que le dijeron que vaya, tenían un galpón repleto de mercadería, pero repleto, todos de los mismos tipos de productos, y les dieron algunas verduras, le dieron 10 bolsas nada más. Yo me encargaba de hacer la parte de higienizar cada una de las mercaderías antes de que ingresaran a la cocina, por miedos, porque algo que había sembrado también por mucho fue el miedo al contagio, y como los dos cocineros, uno tenía diabetes y el otro no estaba muy bien de salud, no querían contagiarse, entonces yo limpiaba toda la mercadería antes de que llegaran todos. Y la mitad de los productos estaban vencidos, y todas las verduras estaban podridas. Esa fue la mercadería que les dieron. Claro, bueno, ese digo, para ir de vuelta retomando siempre Perdón, el término de COSIC. pero quería Eso contar. es lo fenoménico, ¿sí? Eso es lo fenoménico. Entonces yo me puedo quedar con lo fenoménico. O en realidad, como dice COSIC, lo fenoménico puede ser el punto de partida para poder explicar por qué. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que no nos quedemos, porque eso aparte nos impacta, nos moviliza, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos obligación de poder explicar, de ubicar, dice Bourdieu, cuando ya vemos Bourdieu, las raíces más profundas de por qué sucede lo que sucede. La preescuela de Batman, que es El Guasón, es una película que está también muy bien logrado, explica un poquito, ¿no? De por qué el Guasón termina siendo el Guasón, ¿no? Digo, toda esa cuestión de su primera infancia, digamos, hasta que llega la edad adulta, digo, atraviesa por un montón de violencias institucional que termina de alguna manera explicando un poquito la patología, por decirlo de alguna manera. El achicamiento del Estado. Claro, el achicamiento del Estado. Sí, totalmente. Es una película para poder entender, digamos, cuando planteamos nosotros que somos emergentes de una trama social, ¿sí? Esa película es cantada en ese sentido, ¿no? Somos emergentes de esa historia de diversas instituciones por las cuales hemos atravesado, más y obviamente con nuestros estratos de clase, ¿no? Porque claramente tampoco él no viene de sectores medios. Entonces, me parece que esas películas nos dan algunos elementos para poder ubicar esto que se presenta como el mundo de los fenómenos, ¿sí? Cómo generar esos procesos de indagación profunda, ¿no? Entonces, ahí volviendo un poquito al concepto del mundo de la pseudoconcreción, COSIC dice el ambiente cotidiano, la atmósfera común de la vida humana, que con su regularidad, inmediatez y evidencia. Evidencia tiene un poco que ver con esto que señalaba Vanessa, ¿no? Lo que se ve, lo que es observable, lo que yo veo, ¿no? Lo que es evidente, ¿no? Vieron que aparecen, pero es sentido común, es evidente que sea así, ¿no? Que aparecen, los medios de comunicación refuerzan aparte esa lógica, ¿sí? Pero regularidad e inmediatez, porque el hecho de que sea regular, que en mi cotidiano sea regular, hace que de alguna manera empiece a ser naturalizado también. Naturalizado. Profe, esto que a veces uno piensa, ¿no? De que dentro, sumergido en la realidad, cada uno no puede ver todo esto, porque es la realidad que tengo y a la que estoy, ¿cómo le puedo decir? Hundido en esa realidad. Entonces no me permite poder hacer esta lectura de mi entorno, pienso yo, y es más difícil. Entonces lo tomo como natural, porque es lo que vivo día a día. Exacto, es lo que es. ¿No? Es lo que es, ahí está. Es lo que es.
Esto un poco es lo que aparece, ¿no? Digamos, en el sentido común, cuando estamos hablando con nuestra familia, además, esto no va a cambiar más. Fíjense cómo se refuerzan además, ¿no? Es lo que es, esto siempre fue así, ¿no? No sé, en relación a los políticos, siempre fueron de la misma manera, todos son chorros, todo esto, ¿no? Estos que se refuerzan, ¿sí? Estas frases y demás que se refuerzan, ¿sí? Naturalizan la realidad. Lo que invisibilizan es que la realidad, como bien señalaban ustedes al inicio, es una construcción social, es producto de la praxis social. ¿Qué pasaría si todos nos diéramos cuenta que la realidad es construida por nosotros? ¿Qué pasaría? ¿No? Siempre decimos, bueno, ¿qué pasaría si, no sé, el paro que hoy llevan adelante las centrales obreras en Francia, después les voy a pasar un videíto de la secretaria general de la CGT de Francia, que impresionante, una mujer con unos ovarios. Entonces, ¿qué pasaría si esa huelga se convierte en una huelga en Europa? ¿Qué pasaría si se suman los trabajadores y las trabajadoras de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros damos cuenta, como cuando hacemos el paro de mujeres, que decimos nosotras movemos el mundo? ¿Qué pasaría? Entonces, esto, ¿no? Carlitos Marx habla de conciencia en sí, conciencia para sí. Entonces, de cuando damos cuenta, tomamos conciencia de que nosotros somos los que construimos el mundo. Pero bueno, como aparece como un mundo naturalizado, como un mundo, dice, petrificado, dice Kozik en el, ya les digo en qué hojita, en qué página, en la página 32, Kozik dice que las representaciones de la cosa, las representaciones de esto, de que estamos hablando, de la cosa, son una proyección, dice, de condiciones históricas petrificada en la conciencia de los sujetos. Una proyección de condiciones históricas petrificadas en la conciencia del sujeto. ¿Sí? Petrificada significa, ¿qué significa petrificado? Algo petrificado. Algo que está endurecido, plasmado, completamente ahí, metido. Algo que bien está metido. endurecido, plasmado, anudado, permazado, Por eso es que Marx habla de revolución, ¿no? Habla de este cambio, de la revolución mental. Cuando Kozik, ahí ya para meternos un poquito en Kozik, habla de cómo se destruye el mundo de la pseudoconcreción, la destrucción del mundo de la pseudoconcreción, una de las cuestiones que plantea son las revoluciones sociales, cuando se da vuelta todo. Cuando está la famosa, cuando la tortilla se da vuelta, vieron que la canción de Arbolito, que recupera una vieja canción de la Guerra Civil Española, habla que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva. La canción dice así, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, dice así la canción de la Guerra Civil Española, ellos la modifican, ¿no? Pero Marx, en realidad acá, lo dice Kozik, las revoluciones sociales implican justamente la destrucción del mundo de la pseudoconcreción, porque las revoluciones dan cuenta de justamente de ese proceso donde ese sujeto en sí da cuenta de un sujeto para sí, es decir, donde hay la conciencia de que somos nosotros los que transformamos el mundo y construimos el mundo. Otra forma de destruir el mundo de la pseudoconcreción es lo que estamos haciendo, que es el método dialéctico de conocimiento. El método dialéctico de conocimiento que nos permite, dice Kozik en la última parte de este capítulo, descomponer el todo, ¿sí? Para volver a reconstruirlo. Fíjense que lo que hicimos es tomar un elemento de ese todo caótico, que es el paro de colectivos, en realidad no es el paro colectivo, fíjense en cómo, inclusive en términos del lenguaje, generamos un mundo espiritual determinado, ¿no? Decimos paro de colectivos, y esto yo también puse lo mismo, si no me equivoco, ¿no? Y en realidad es paros de trabajadores del transporte público o paros de trabajadores de colectivos. Fíjense en que cómo el lenguaje invisibiliza también quiénes son los que paran. Los colectivos no paran. Los colectivos no paran solos. El mate no se hace solo.
Fíjense, ¿no? Cómo cuando construimos ese mundo espiritual, también invisibilizamos la praxis humana. Paro de colectivos, no, paro de trabajadores de colectivos. Entonces, descomponemos ese todo caótico, tomamos un elemento, ¿sí? Un elemento, un fenómeno, ¿sí? Ese fenómeno que se plantea, dice COSIC como una representación común, ¿no? Entonces, en todos los medios, paro de colectivo. Fíjense, ¿no? Paro de... hay una mujer que al año pasado, creo el anterior, mataron también a su marido, un colectivero. Entonces ella, el periodista le decía hace un rato, bueno, el paro de colectivos, no, paro de choferes, decía el periodista, y ella le decía, no, paro de trabajadores del colectivo. Entonces hacía como más énfasis, ¿no? No solamente de choferes, paro de trabajadores, volvía sobre esta identidad. No son choferes solamente, son trabajadores que ejercen una función de chofer. ¿Sí? Porque creo que hay un sistema que lleva a disminuir al máximo lo más posible, invisibilizar lo más posible. Claro. Deshumanizamos la realidad, me parece. Lo más posible a qué realmente se está refiriendo el tema. Claro, entonces, claro. Uno lo toma como algo natural, decir paro de transporte, paro de universidades, paro de los colegios públicos. Exacto, pero ahí lo interesante, que cuando hay una revisión del lenguaje, ¿sí? Ahí aparece el sujeto que genera el paro. Paro de trabajadores de la educación de las universidades públicas. No es lo mismo que decir paro de las universidades. Entonces, ahí nos metemos ya en los elementos, en los distintos mundos. COSIC dice que el mundo de la pseudoconcreción está constituido por diferentes mundos. Que es muy difícil decir, esta cosa pertenece acá, esta cosa, pero en términos analíticos, él los plantea de la siguiente manera. Dice, uno es el mundo de los fenómenos externos. Que, fíjense, ¿no? Que un poco lo que estamos señalando, esta idea de que los fenómenos no son externos, como si fueran parte de otra realidad, ¿sí? Cuando en realidad forman parte de la misma realidad, que se materializan o se expresan de una manera particular, pero es la misma realidad. Entonces, aparecen como fenómenos por fuera de nuestra realidad, ¿sí? Pero en realidad, acuérdense que forma parte de la misma realidad. No hay realidades diferentes. Bueno, se escucha mucho eso cuando le hacen una nota a un familiar de una mujer que tuvo violencia de género, que un femicida, o un caso mismo así, ¿cómo es? De inseguridad, que dice, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar, pero bueno, esto es para los que... Claro. Que ahora que escuchen, que sepan, o sea, como que... Y en realidad es algo que nos atraviesa a todos por igual. Claro, porque vivimos en un sistema patriarcal y capitalista. De cada 10 mujeres, 8 hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas alguna situación de violencia económica, física, emocional, psicológica. 8 de cada 10. Entonces, digamos, no es algo que le sucede a... No, el tema es poder hacer ese reconocimiento, ¿no? De que 8 de cada 10 quiere decir que acá muchas de nosotras seguramente hemos atravesado situaciones de violencia. No solamente es algo las que mujeres, acontece fuera. Van saliendo muchos, no solamente digo las mujeres, en estos días estuvo escuchando muchos casos a partir de este chico Lucas que denunció a Jay Mamón y todo, una cantidad de chicos con violencia. El tema del abuso, pero yo pensando en el tema de violencias machistas, ¿no? El tema del abuso es terrible. No se olviden que esto lo hemos visto en clase, ¿no? El segundo o el tercer negocio más grande del mundo es la trata de personas. La trata de personas siempre va seguida de la prostitución, las situaciones de abuso, etcétera, etcétera. Somos mercancía, ¿no? El cuerpo de los chicos, de las chicas, de los jóvenes.
no sé si vio, pero se hizo ahora muy conocido un video de una chica de José de Paz que contó que estaba en el colectivo, un señor la estaba molestando, se baja y el señor se baja atrás de ella y la siguió, el señor se subió a un auto y el auto da media vuelta en dirección a donde estaba yendo la chica y la quisieron subir al auto. Y había otra chica que estaba ahí que la pudo agarrar para que no se la lleven, pero es terrible. Ustedes fíjense, si van a las personas desaparecidas, digamos, van en aumento, chicos. Van en aumento, digamos. Yo vivo en Álvarez, en la localidad siguiente que es General Rodríguez. La semana pasada pasó lo mismo en una escuela nocturna con 2 chicas que también las siguieron para levantarlas, y ellas, bueno, terminaron corriendo, huyendo, pero esto está muy instalado. ¿Sí? El tráfico de personas está muy instalado. Sí, y cómo se naturaliza también, porque hace poco, yo soy de la zona de Caseros, ¿no? Y hace poco, no recuerdo bien qué fue lo que pasó cerca del colegio de mis nenas, y digamos, en relación a eso salió que cerca de una plaza, que estoy acá 15 cuadras, 20 como mucho, supuestamente se llevaron una nena, supuestamente salió en Crónica, y yo que estoy a 15 cuadras, y el resto, ¿no?, que estábamos en la conversación, nadie se había enterado. O sea, una nena de 8 años, cuando, no sé, a vos te roban un hijo, desaparece un chico, lo primero que decís es que se entere el mundo a buscarlo, ¿no? No puede desaparecer una persona y no haberse enterado, o sea, nadie de los que estábamos en la conversación sabíamos que había desaparecido un chico. La verdad, lo busqué, tampoco lo encontré, la noticia ni nada, pero es increíble que a metros, digamos, de donde vivo, desaparece una criatura y sea algo tan natural que no salgan las noticias, que no se escuche, digamos, en todos lados, ¿no? Bien. Me pareció, terrible. Digamos, pero de la misma manera es que es natural todo, lo que, digamos, estamos llevando los ejemplos a situaciones como más críticas, ¿sí? Pero esto es parte de la sociedad en la que vivimos. Volvemos a lo mismo, tráfico de personas, tráfico de armas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con narcotráfico, digamos. Y después eso, cómo se materializa en la vida cotidiana en nuestras barriadas, de qué manera. Sí, perdón que te interrumpa, justo se me vino a la cabeza algo que también tiene que ver con lo patriarcal y que era muy común en generaciones anteriores, que por ejemplo los padres a los hijos para que vayan a, digamos, sus primeras relaciones las llevan a ciertos lugares, a prostíbulos, exactamente, y cómo decían esas frases, bueno, te llevo de tal cosa, y por ahí al lugar que lo llevan eran personas esclavizadas, personas, y cómo tantos años se sostuvo eso, que yo me acuerdo que si ibas por Ruta 8, estaba lleno de lugares así clandestinos, y que, bueno, con la impunidad que se movía, que, bueno, no sé si seguirá existiendo, pero me acuerdo de eso. Y ahí tiene mucho que ver también con lo que señala Denise y demás, la impunidad que tiene que ver con el tráfico de personas, con la comercialización de los cuerpos, de las cuerpas y demás, está siempre asociada o vinculada, digo, eso es lo que aparece naturalizado, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuáles son los actores que forman parte de esas relaciones? Entonces ahí aparece un poco lo que ahora en Rosario se está discutiendo, pero desde de larga data, ¿no? La connivencia con el poder político, la connivencia con la fuerza de seguridad, con la gendarmería, etcétera, 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 ¿no? Un poco lo que dice el podcast cuando habla de México como el Estado narco, es conocido así en América Latina. Entonces, y es esa connivencia donde, digamos, me parece que el ejercicio interesante es que podamos tomar algunos elementos, inclusive cercanos a nosotros, pensando en la desocupación, pensando, yo siempre digo, en las cosas que se venden en un barrio, cuando vamos al almacén, cuando vamos a la verdulería, eso da cuenta, ¿no? Eso que aparece como un fenómeno, da cuenta de las relaciones sociales que están en ese territorio. Digamos, digamos, ustedes, los olores, volviendo al ejemplo de los olores, no para irme, pero vayan a la barriada, no hay olor a asado los domingos. Entonces, parece... Hay olor a porro, profe. Bueno, pero entonces hay que preguntarse por qué hay olor a porro. Hay que preguntarse por qué hay olor a porro. Hay que preguntarse por qué les pibes están en la esquina
tomando cerveza, Fernandito, o lo que sea. Hay que empezar a preguntarse por qué esa segregación, esa pobreza genera fundamentalmente segregación territorial, quedan rezagados, ¿no? Limitados, encorsetados a una lógica, porque ni siquiera digo el colectivo aumentó. Si yo no tengo nada, lo que tengo me alcanza solamente para sobrevivir, ¿qué colectivo me voy a tomar para ir a dónde a hacer qué? Entonces, estas son las líneas explicativas que hay que empezar a darse para poder comprender lo que pasa. Entonces, ¿cómo tomamos? Descomponer el todo, dice Cosic. Tomamos un fragmento de ese todo, ¿sí? Que aparece en un universo, en un horizonte caótico, dice, que aparece fragmentada. La realidad aparece fragmentada. Y cuando nos empezamos a generar estas líneas explicativas, estas preguntas y demás, nos damos cuenta que forma parte de la misma realidad. Pero ya empieza a tener conexión una cosa con la otra. Eso que aparecía de manera fragmentada, resulta, ¿sí?, que tiene relación entre sí. Eso lo vamos a ver más la semana que viene, cuando hablamos de relaciones de subordinación y determinación entre los complejos más simples y demás. Pero digo, yo no quiero terminar sin ubicar esto. El mundo de los fenómenos externos, como bien señalábamos antes, el mundo del traficar y manipular, dice es el segundo mundo, ¿no? Cuando pensamos en la pseudoconcreción, el mundo de traficar y manipular, dice, habla de la praxis fetichizada de los hombres. ¿Qué significa? Justamente esto que hicimos con el mate, ¿no? Traficamos y manipulamos cosas, objetos, sin dar cuenta de que absolutamente todo está construido por el ser humano, por la praxis social, ¿sí? Por trabajo alienado particularmente. Trabajo enajenado, alienado, plusvalía, asalariado, todo lo que ustedes quieran que hace a este tipo de sociedad, este modo de producción y modelo en particular, ¿sí? Entonces, el mundo del traficar y manipular. Sabemos que necesitamos plata. Ahora, nadie se explica por qué necesitamos plata, y por qué es la plata la que media la relación entre los objetos, por ejemplo. Y si ustedes le preguntan a un nene chiquito y dice no tienen plata, te van a decir, anda al cajero, o fíjate si tenés el Mercado Pago, como si fuera algo por fuera, externo a nuestra vida, a nuestras posibilidades. Como si tuviéramos una maquinita, hiciéramos plata y ya está, ¿no? Esa cosa mágica, que no se puede explicar, que traficar y manipular tiene que ver con las relaciones sociales, las cosas. Que en un mundo mercantilizado está mediado por el dinero, básicamente. El tercer mundo que señala es el mundo de las representaciones comunes. Esto está así, inclusive puesto 1, 2, 3, 4, o ABCD. Que tiene que ver con la proyección de los fenómenos externos en la conciencia de los hombres, que también es producto de la práctica fetichizada, ¿no? Las representaciones comunes. Ahora les voy a mostrar, a ver si puedo compartir pantalla. Y bueno, y el último, el mundo de los objetos fijados, que dan la impresión de ser condiciones naturales, y en realidad son resultado de la actividad social de los hombres. Fíjense que de los objetos fijados y de los fenómenos externos son similares, ¿no? En términos analíticos hacemos la distinción. Difícil separar una cosa de otra. Pero es esto, ¿no? De poder tomar conciencia, ¿no? Que creo que lo planteó Vanessa al inicio, de poder tomar conciencia que el mundo es una construcción social, no está dado, es devenir, dice Cosic. Yo quiero ver si puedo, a ver, acá, yo igual te lo voy a dejar, uy, ¿dónde está el zoom? Ay, se me fue el zoom. Ay, ¿dónde están? ¿Están acá? Ah, sí, están acá. Sí, profe, la vemos. No, yo no lo veía. A ver, ¿dónde está? Acá. Yo bueno, díganme si lo ven. Todavía no. Ahí sí. Ahí sí se ven. Sí. ¿Sí? Bueno, es una pequeña síntesis, que la intención es que les quede. Tengo otro, pero no lo encontré en esta computadora, la debe tener mi hijo arriba. Entonces, soy de las privilegiadas que tienen 2 computadoras.
pero soy privilegiada porque tengo un sindicato que me da préstamos a 1 año sin intereses. Entonces, fíjense, ¿no? El mundo de la pseudoconcreción, la realidad no se presenta tal cual es, se nos presenta como práctica sensible, intuición práctica, utilitaria. Lo fenoménico, como bien decíamos, es la empiria, lo observable, ¿no? La manifestación de los procesos sociales. Y por ahí entender esto, ¿no? Que siempre el mundo de la práctica utilitaria, esta práctica sensible, que se presenta en este caso en un medio de comunicación, cuando dice paro de colectivos, es el punto de partida para poder como desvelar. Es como si yo, iba a empezar así la clase, pero no me dio. Yo me tapo, ¿no? Entonces, ustedes ya me conocen, entonces yo me tapo. Entonces, de algo dice, yo me tapo y algo dice, no sé. La pipa tiene determinado tinte de voz, tiene rulitos, tiene, qué sé yo, el color del pelo, que a veces me lo cambio, ¿no? Pero como que esta idea, ¿no? De que siempre el movimiento del fenómeno oculta, pero a la vez devela algo. Oculta, pero a la vez devela algo. Siempre y cuando se lo interrogue. Entonces, siempre es el punto de partida para el conocimiento de la realidad. Y esto que decíamos, el individuo en situación crea sus propias representaciones de las cosas y los conceptos. Pero no es el individuo solito. Es decir, soy yo que escucho la radio todos los días, y que me dice determinadas cosas, que miro los canales de TV y hay determinado procesamiento de la noticia, y hace énfasis más en un elemento que en otro. Todo eso es lo que genera una representación del mundo. Por eso hablamos de los planeros y las planeras, por eso decimos se llenan de hijos para cobrar una UH, por eso decimos acá el que no quiere trabajar es porque no quiere. Todas esas representaciones comunes tienen un sentido hegemónico. ¿Vamos bien? Sí, profe, habla de una práctica sensible, es porque se refiere, esto es a pregunta que me surgió así ahora que lo leí y me marcó, es porque es ante la sensibilidad de lo que percibo en el momento. Tal cual. Por ejemplo, si yo no viajara en colectivo, si yo no tuviera que viajar en colectivo, a lo mejor ni siquiera me interesó escuchar la noticia de que... Claro, bien. Porque exacto. viajo en auto, Porque te afecta ni me modifica. Te afecta directamente. Nosotros decidimos hacer una clase virtual porque la mayor parte de ustedes va en transporte público. Nosotros algunos nos movemos en auto, ahora. Yo antes, siempre toda mi vida me moví en colectivo hasta hace 3 años. Entonces se sube uno, yo vengo con Mónica Rago a la noche, ella se queda, me espera, vuelvo, la llevo a la casa, me vengo a casa. Si no, tendría que hacerlo en colectivo y tarda 2 horas, que es lo mismo que yo, dando el teórico hasta las 10 de la noche, digamos. Estas cuestiones tienen que ver con la práctica sensible, aquello que me afecta directamente. Muy bien, sí. Bueno, acá volvemos sobre el concepto del mundo de la pseudoconcreción, que señala Cosí, que recién estuvimos conversando. El mundo de la pseudoconcreción, dice Cosí, que es un claroscuro de verdad y engaño, ¿no? Porque es su doble sentido. Por un lado, oculta, y por otro lado, devela. Por eso dice que es de verdad y engaño. Porque me dice y no me dice. Es decir, me dice algo en la medida que lo interrogo, pero si no lo interrogo, no me dice. Por eso se habla de que el mundo de la pseudoconcreción es un claroscuro, ¿no? Es como que hay que ir retirando los velos, claroscuro de verdad y engaño. Es como el juego del veo. ¿Cómo es? Veo. ¿Qué ves? Una cosa, sí, qué cosa maravillosa, ¿de qué color? Algo de eso hay, claro, hasta que adivinás qué es. Pero ya vamos a ver la semana que viene que como la realidad es devenir, es decir, es praxis humana, nunca terminamos de llegar a la esencia, porque está en permanente movimiento siempre la realidad. ¿Puedo contar algo un comentario que me pasó ayer? Bueno, yo soy enfermera y estoy leyendo la historia clínica de un paciente y decía que consumo social de marihuana. Y cuando sigo leyendo,
pertenece a una obra social bastante elevada. Entonces yo pensaba esto, que cuando se relaciona al pobre y al consumo, nos referimos de otra forma. Entonces me hizo este ruido de decir consumo social. Perfecto. No deja de ser un adicto. Sí, pero o no, digamos, maneja, porque para ser adicto tiene que reunir determinadas consideraciones. Nadie es adicto porque sí. Tiene que haber un consumo sistemático, digamos, no. Claro. Digo, para también revisar el concepto de adicto, que es un concepto que no se usa hace bastante dentro de lo que son los consumos problemáticos, porque si no, digamos, con este criterio, muchas de las personas que conocemos serían adictas. Y para ser adictos o tener un consumo problemático, tenés que tener algún tipo de... Pero digamos, si yo los pibes de la esquina los ves consumir marihuana y no vas a decir es consumo social. Claro, a eso me están drogando, ¿o no? Claro, a eso me refería, ¿no? Y eso me quedé pensando, cómo se va cambiando el discurso, depende para qué lado lo miro. Exacto, estas son las representaciones comunes, las representaciones sociales. Me vino como anillo al dedo porque yo puse, para cerrar algunas fotitos, que justamente, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, la estigmatización, acá hay dos jóvenes con gorritas, ¿no? Entonces, dos jóvenes con gorrita, que si yo les pregunto en la estación de San Miguel, se cruzan 2 o 3 pibes con gorrita, ¿qué me van a responder ustedes? Nos cruzamos de vereda. Guarda el celular. Nos guardan, ¿no? Guardamos el celular, ponemos la mochila delante, ¿no? Fíjense en cómo, no estamos diciendo que esté bien o mal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cómo se consideran, se construyen determinadas representaciones que hacen que ante esa representación uno tenga una conducta. Bueno, lo dijo Vidal, profesora, en algún momento, una cosa Vidal, a fumar. que se fume un porrito, el pibe de Belgrano. No es lo mismo que mi vecino, el Bruno. ¿Se entiende? Claro. Entonces, fíjense, no es lo mismo si yo tomo en una reunión del fin de semana, fíjense, me chupo 2 o 3 vinos en una copa de cristal, ¿sí? No es lo mismo que si me junto y termino tomándome un vino de la botella cortada. de cajita, un viñas riojanas, ¿eh? Me tomo de la botella cortada. Claro, corto la botella y le pongo el fernet y la coca, no es lo mismo que si yo me tomo todo el fernet y la coca en un vaso de cristal, no sé, no es lo mismo. Fíjense cómo las representaciones sociales, ¿sí? Generan, hablando del mundo sensible, el mundo sensible, ¿no? Generan movimientos diferentes. Acá tengo un grupo de gente bonita, blanca, clase media, ¿no? Tomando vino en copas. Y arriba tengo, a ver, descríbanlo. ¿Qué dirían? Abajo están tomando vino, arriba es un borracho. ¿No? Sí, tengo una mujer blanca con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermosos chicos blancos, peladitos, rubios, ¿no? Que se parecen a los hijos de, ¿cómo se llama la que cocina? Maru Botana. Maru Botana, son los hijos de Maru Botana, ¿no? Entonces tiene 6 hijos. Y uno dice, qué hermosos que son, mirá qué lindo, qué gordito, qué esto, ¿verdad? Ella tiene plata, ella puede tener los hijos que quiera porque los puede mantener. Exactamente, ella puede tener los hijos que quiera. Veo a una señora, 1, 2, 3, 4, con 5 pibes, ¿para qué 5 hijos? No tiene dónde caerse muerta. Tiene 5 hijos para cobrar la UH. Conciencia, gente, conciencia. No tiene conciencia. Fíjense, ¿no? Ante la misma situación, distintos estratos sociales, distintas condiciones materiales de vida, ¿sí? Distintos mundos espirituales, distintas representaciones en relación a lo que nos pasa con una o con otra imagen. ¿Sí? Esa es la construcción del sentido común. ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes no pueden? Porque encima, a esos que no pueden, encima tenemos que darles programas sociales. Y encima después van a la 9 de julio y cortan la calle 2 o 3 días.
es el mundo de la pseudoconcreción. ¿Sí? Todas esas cosas que nos pasan, no, fíjense en acá arriba, ¿no? Esto se llama segregación territorial, ¿no? Entonces acá tenemos el country, el barrio privado, con la pileta o la cancha de tenis, no sé ¿Está qué. compartiendo, profe? Porque no se ve. Yo estoy Sí, compartiendo. yo lo veo. Sí, se está viendo, se está viendo. Sí, se está viendo. Yo no veo, no sé. Bueno, prueba Sí, mía. sí, acá lo veo yo. Y acá tenemos la villa, de un lado, ¿no? Una especie de muro gigante, y del otro lado, un barrio privado o un barrio de edificios con una cancha de tenis, una piscina, no sé bien qué puse ahí. Entonces, pero fíjense, ¿no? Eso para poder ubicar, ¿no? Esto de qué significa la distribución desigual de la renta, ¿no? Entonces uno dice, viven como viven. Y sí. Entonces, ¿cómo ese fenómeno que se manifiesta de esta manera, de qué manera lo interrogamos? ¿De qué manera descomponemos ese todo a partir de ese punto de partida para poder dar explicaciones acerca de por qué estas familias viven en las condiciones en las que viven? ¿No? Y cómo se materializa también en términos subjetivos, ¿no? Yo, para terminar nada más, hace muchos años atrás me tocó hacer un domicilio, era no sé, tendría 1, 2, 4x4, una casillita con techo de chapa, era de madera, y estaba cerradas las ventanas, con traba por afuera, y estaba la puerta de afuera estaba con candado desde el lado de afuera. No había, estaban los niños sin compañía de ningún adulto. Entonces, bueno, tratamos de abrir las puertas y demás. Eran 3, un bebé y 2, una nena y un nene, que tendrían, no sé, 9 y 7 años. Tenían un balde para hacer sus necesidades, en la mesa había pan, no había cuchillo, ni había pan, había agua. Estaban en completa oscuridad porque no tenía electricidad la casillita. Recuerdo que nos quedamos ahí con mi compañera esperando que llegara la mamá, y llega ella de trabajar, trabajaba en casa de familia, limpiando, y cuando yo le pregunto, bueno, primero entramos, ¿no? Tratamos de acomodar, acompañarla, a acomodar un poco las cosas y demás. La pregunta era, bueno, ¿en cómo te podemos ayudar en primera instancia, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarte? Y ella me dijo en ese momento, no necesito nada. No tenía nada. No tenía nada. Entonces, fíjense, cuando pensamos en esto, del mundo material y espiritual, ¿no? Cuanto peor son nuestras condiciones de vida, ¿no? Todo el tiempo está puesto en la posibilidad de ver cómo hacemos para garantizar por lo menos un pan. Entonces no hay tiempo para problematizar. No hay tiempo para cuestionarse por qué estoy donde estoy y cómo estoy. Porque el universo, aparte simbólico, y el capital cultural que tengo, me dificulta las posibilidades de ver más allá que el límite de lo sensible, de mi mundo más inmediato, que es esa casilla de 4x4 con mis 3 pibes adentro. Entonces, ese ejercicio de acompañamiento, ¿no? Para poder problematizarse, ¿sí? En realidad tiene que ser un ejercicio de acompañamiento hacia nosotras mismas, nosotros mismos, para poder explicarnos por qué tenemos población y familias que viven en esas condiciones. Antes de generar, generalmente, justificaciones, como bien decía Martín hace un rato, justificaciones que ubiquen, ¿no? Siempre la causa y
responsabilidad en el sujeto individual, ¿no? ¿Para qué se llenó de hijos? Entonces, lo quería traer para que, porque bueno, este es el mundo de los fenómenos. Entonces, cuando analizamos el mundo de los fenómenos desde ese lugar, es decir, no analizamos, nos quedamos con el mundo fenoménico, las explicaciones que hacemos acerca de esas situaciones son explicaciones que generalmente responsabilizan a los pobres de su pobreza. ¿Sí? Bueno, dejamos acá, ¿les parece? Son las 5 justas. Quedó grabada, así que denme un tiempo para que, porque el proceso de trasladar la clase al canal de YouTube dura un tiempo, y después cuelgo el link. Si no, cuelgo el link solo, pero yo prefiero que me quede en el Drive, porque ya que estoy pagando en dólares el almacenamiento, prefiero que me quede bien hecho. Así que, y la semana que viene cerramos con Mundo de la Pseudoconcreción, porque faltan algunas cuestiones vinculadas a esto de la destrucción del mundo de la pseudoconcreción, y nos metemos en el segundo capítulo, que es totalidad concreta. ¿Les parece? Si lo pueden leer, genial. Así vamos, y si hay preguntas también, porque es un texto complejo, pero yo creo que con estos tips de lectura vamos a ir andando, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. No, gracias a Escuché, ustedes. porque yo no, bueno, me había tomado para ir al baño y que hay paro. La semana o que viene no, la posiblemente. otra recién. Ah, ok. La semana que Está viene bien. no es feriado, profe. El lunes no. No es feriado el No, lunes. ¿Por qué? ¿El lunes que viene es feriado? No, el jueves y viernes tanto, o esta semana estoy perdida Claro, ya. esta semana yo es estoy jueves y perdida. viernes santo. Sí. Bien. No, lunes que viene tenemos clase, y si no hay algún otro acontecimiento, nos vemos en la presencialidad. Nos vemos en Bien. la presencialidad. Bueno, Buenísimo. Buen que Gracias, pasen profe. linda semana, buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta Chau, chau. luego. Hasta luego.